Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su bendito profeta Muhammad, con su familia y sus compañeros. Queridos hermanos y hermanas, queridos telespectadores, que la paz de Allah sea con todos ustedes. Bienvenidos a la Jutba de la Meca, su programa del viernes, en el cual intentamos vivir la espiritualidad de este día tan especial para la comunidad musulmana y sobre todo compartiendo estos momentos con nuestros hermanos que están en la mezquita más sagrada del Islam, que es la mezquita al-Haram de la Meca. Hoy, como les dijimos la semana pasada, hoy día 19 de abril 2013, ahora que son las 11 en punto y 9, también correspondiente al día 9, Jumada II de 1434 del calendario musulmán, y como les prometimos la semana pasada, como no hemos conseguido terminar con el tema, evidentemente es inabarcable del todo, pero bueno, para trasladar esa importancia que tiene la fe en la otra vida, seguimos con el invitado de la semana pasada, con el hermano Rashid Filali Baba. Assalamu alaikum, Rashid. Bienvenido. Muchas gracias. Les recordamos brevemente a nuestros telespectadores por qué es importante hablar del tema de la vida después de la muerte. Bismillahirrahmanirrahim, en nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, y la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad alayhi sallam. Es importantísimo hablar de la muerte y de la otra vida. ¿Por qué? Pues es el destino del ser humano, es la meta, es el objetivo, es la finalidad. Entonces, cada ser humano tiene un objetivo en este mundo. Y el objetivo del creyente es la otra vida. Entonces, merece la pena muchísimas veces pensar en ello y prepararse para ello. Porque es el destino del ser humano. La existencia del ser humano no acaba en esta vida, sino pues es una etapa que nosotros pasamos aquí y luego pues nos trasladamos a otra vida, que es la eterna. Entonces merece la pena pensar en ello y prepararse para ello. Pues entonces la importancia de la muerte es porque realmente es una responsabilidad y es porque si hay alguna verdad absoluta es la de que la muerte es cierta, no la discute absolutamente nadie. Es decir, incluso Dios es discutido, incluso los profetas son discutidos, todas las verdades son discutidas excepto la muerte, que nadie, por mucho que intente el ser humano perpetuar su vida, intentar eternizar su presencia en este mundo, no obstante nadie niega que su fin al fin y al cabo es la muerte y ahí acaba. No obstante, el pensar en la muerte, ¿qué nos da? ¿Qué consecuencias tiene pensar o no? Por supuesto, hay muchísima diferencia entre pensar en la muerte y actuar según este pensamiento, o no pensar en ella y, consecuentemente, pues, actuar de esta forma, digamos, no pensar en ella. Pues el que piensa en la muerte y lo que hay después de la muerte, actúa de forma responsable. Esto es lo primero. Y todos sus actos los mide. Es una persona creyente, por supuesto. Entonces, intenta utilizar todo lo que tiene, o todo lo que Dios le ha dado en este mundo, para, digamos, invertirlo y utilizarlo para la otra vida. Es una persona, digamos, sociable, generosa, solidaria, intenta no hacer mal a los demás,
porque eso es muy peligroso para, digamos, el creyente. Y sin embargo, la persona que no cree o que no piensa en la muerte, no cree en la muerte, no cree en otra vida, pues simplemente con, digamos, este sentimiento ya es suficiente sufrir, porque digamos, la pregunta, digamos, importante, mayúscula, que se evita a la gente es pensar en la muerte después de la muerte, porque la gente no sabe a dónde va a ir. Subhanallah. No obstante, encontramos un miedo patológico a la muerte o a hablar de la muerte. ¿Por qué nos da tanto miedo pensar que nos vamos a morir? ¿Por qué a la gente te dice, no hables de eso, no hables de eso? Es decir, ¿por qué existe esta visión negativa acerca de la muerte e incluso se intenta censurar hablar del tema? Y por lo contrario, siempre se habla de aprovechar el día, del carpe diem, del disfrute, ¿a qué se debe? Es verdad, la muerte es una desgracia, es la mayor desgracia que le puede pasar al ser humano en este mundo. Pero, como dijimos, que hay dos tipos, unos que piensan en la muerte y se preparan para lo que hay después de la muerte, y otros que no creen, que, como dijiste al principio, que la muerte es lo cierto, como dice el Corán, y adora a tu Señor hasta que te llegue la certeza. En esta alea, la palabra certeza no significa, yaqín no significa la certeza, que es lo contrario de la duda, sino lo cierto, y lo cierto es la muerte. Nadie se va a escapar, menos Dios, el Creador. Alabado sea. Entonces, hay dos posturas ante la muerte y lo que hay después de la muerte. Para el creyente, como dice el hadith del profeta, la paz sea con él, este mundo es la prisión para el creyente. ¿Por qué? Porque el creyente va a trasladarse y a encontrar a su amado, a su creador, a su creador, a su creador. Entonces, su concepto de la muerte, como dice otro hadith, el que desea o ama el encuentro de Dios, Dios ama a su encuentro. Y el que detesta o no ama el encuentro de Dios, Dios también no ama su encuentro. Entonces, evidentemente, pues, aunque el creyente sabe que va a mejor, porque este mundo, pues, es finito, es efímero, y se va a trasladar a otro mundo, a otra vida, donde va a vivir mejor. Como dice el hadith sagrado, el dicho sagrado, he preparado para mis siervos lo que nunca han visto los ojos, lo que nunca han oído los oídos y nunca ha ocurrido a alguien. Lo que ha preparado Dios, nuestro Señor, al creyente. Y entonces la persona que no cree, pues, por supuesto, no quiere que este mundo termine. Porque es lo único que uno tiene. Mientras que para el creyente la muerte es liberación de la cárcel de esta vida y se va a la eterna, que además tiene la esperanza de que vaya a ser una eternidad feliz y de disfrute. ¿Qué relación, ahora ya hablamos ya en concreto del creyente, qué relación ha de mantener con la muerte? Es decir, como musulmanes, como creyentes, como personas que creen, todas las personas que creen en una vida después de la muerte, ¿qué relación hemos de mantener con la muerte? Bueno, en cierto modo compartimos un sentimiento con los que no creen de no querer morir. Nadie quiere morir, aunque es creyente. Pero el por qué, ahí se diferencia, digamos. El que no cree, pues no quiere morir, no quiere trasladarse, digamos, comparando de palacios a las ruinas. Por supuesto, nadie querrá desplazarse, ¿no? Sin embargo, el creyente pues cree que no desea la muerte, pero la muerte para él es una liberación. Entonces se va a trasladar de un mundo, digamos, entre comillas, negativo, a otro totalmente positivo. ¿Y por qué lo teme? Hombre, ¿por qué lo teme? Ahí, digamos, la diferencia. Pues el creyente, pues,
puede tener muchas razones digamos, por qué temer a la muerte. Pues una de ellas, intentar, digamos, aprovechar lo máximo el tiempo para presentar, digamos, sus obras en la otra vida, digamos, porque allí, digamos, lo que valen son lo que había hecho el ser humano en este mundo. O no querer la muerte o no desearla y para, digamos, pedir perdón a Dios por lo que podía haber hecho, o por no separarse de unos, digamos, gente que, digamos, que comparte con ella su vida, pero dentro de este mundo, digamos, dentro de esta concepción, ¿no? Que hay gente que, digamos, que comparte, digamos, esta concepción, entonces cuesta. Y la muerte, pues, en sí es algo, pues, temeroso, hay que temerlo, no es fácil, morir no es fácil. Además, también depende un poco del nivel de fe, ¿no? Hay gente que tiene una certeza tan grande como para desear en cualquier momento encontrarse con Allah subhanahu wa ta'ala, mientras que otros pues tienen esa fe, pero no tan fuerte como para decir, oye, yo daría mi vida ahora mismo por irme al otro mundo y disfrutar con Allah subhanahu wa ta'ala. Y también hay mucha gente que tiene miedo a esos momentos difíciles cuando ya, digamos, el alma abandona el cuerpo. Vamos a recitar un versículo del Corán, que es el versículo 177 de la sura número 2, de la sura de la vaca, que dice lo siguiente, y luego te hago la pregunta. Dice el Altísimo en el Corán: la piedad no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente, sino que consiste en creer en Allah, el día del juicio, los ángeles, el libro, los profetas, hacer caridad a pesar del apego que se tiene por los bienes, a los parientes, huérfanos, pobres, viajeros insolventes, mendigos y cautivos, hacer la oración prescrita, pagar el azaque, cumplir con los compromisos contraídos, ser paciente en la pobreza, la desgracia y en el momento del enfrentamiento con el enemigo. Esos son los justos y esos son los temerosos de Dios. Es decir, nos está hablando este versículo de las acciones que realmente distinguen a la gente piadosa, a la gente que piensa realmente y es consciente de la existencia de Dios y de que tendrá una vida después de la muerte. ¿Cuáles son las acciones más importantes a destacar para que el creyente realmente se afiance en esa fe y afronte esa otra vida con esperanza y en Allah subhanahu wa ta'ala? Pues las acciones, digamos, fundamentales las podemos resumir en 3 dimensiones, ¿no? O quizá en 4. La primera dimensión es las acciones que uno pueda tener hacia su Creador, las acciones que pueda tener el ser humano hacia su prójimo, hacia el ser humano, ¿no? Las acciones que pueda tener hacia el cosmos, el universo en general, y el cuarto tipo de acciones son las acciones que puede tener uno hacia sí mismo. Entonces, en estas dimensiones, el creyente, ¿no?, actúa de forma consciente. No tiene que hacer daño a sí mismo. Su cuerpo, en general, no le pertenece. Tampoco las pertenencias, el dinero, lo que Dios le ha dado. Entonces, actúa de forma, digamos, consciente, responsable. Hacia el ser humano también, porque sabemos que los pecados que uno pueda cometer hacia Dios, Dios los perdona fácilmente, ¿no? Sin embargo, digamos, hacer daño al ser humano, al prójimo, eso ya no lo perdona Dios, lo tiene que perdonar el ser humano. Y como dice Dios en otra aya, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. No hay que corromper la tierra o en la tierra después de haber sido, digamos, saneada. Entonces, son, digamos, las 4 dimensiones en que el ser humano pues tiene que hacer acciones de forma consciente, responsable, para prepararse a la otra vida. Bueno, has mencionado lo que no puede hacer, es decir, en el sentido negativo, es decir, no puede hacer daño, pero acciones en positivo, ¿qué tiene que hacer? Por ejemplo, en la primera dimensión, para con Allah subhanahu wa ta'ala. Pues, digamos, se empieza por creer firmemente, con certeza, en la existencia de Dios. Lo que Dios quiere del ser humano o del creyente, primero cumplir con las obligaciones y luego, pues, ¿Qué son?
bueno, dentro del Islam, los 5 pilares del Islam, los 6 pilares de la fe y, digamos, lo que comentamos algún día aquí, digamos, las ramas del imán. El imán es fe, lo que se establece en el corazón y se confirma en la práctica. Digamos, el imán, la fe, no es algo abstracto, no es algo que tenemos en la mente o en el corazón y ya está. No. La fe es lo que se establece en el corazón, las creencias y lo que se traduce o se confirma en la práctica. La fe es algo que se hace con la lengua, digamos, con la mente o con las extremidades. Lo que puede hacer o no, pues las ramas del imán, como dice pues, el dicho de las ramas del imán, el dicho del profeta, la paz sea con él. El imán son 60 y pico, 70 y pico, según las dos versiones, ramas del imán. La más alta es decir la ilaha illallah, a repetirla. Y la más baja, digamos, evitar el mal del camino del ser humano. Y entre ellos, digamos, el pudor, cualquier acción positiva hacia el ser humano, hacia el cosmos, entra dentro de lo que se llama la fe. Cualquier acción positiva. Entonces, para con Allah, pues la adoración, el recuerdo, ser consciente de Él, estar donde quiere que estemos, no estar donde no quiere que estemos. Y la dimensión, por ejemplo, para con la creación de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Qué obras son más importantes que tiene que hacer el creyente para así sembrar buenas obras y ser recompensado por Allah en la otra? Por supuesto, no corromper la tierra, pues ahora estamos viendo, digamos, en nuestros últimos tiempos, digamos, la capa del ozono que la ha hecho el ser humano, ¿no? No matar a la gente, digamos, inocente, no hacer mal a los animales, a las plantas, digamos, todo, digamos, cualquier acto del ser humano es una responsabilidad por el cual tiene que contestar algún día y responder, ¿por qué has hecho esto? Nos recuerda el dicho del profeta, la paz sea con él, que el día del juicio no se mueve uno hasta que sea preguntado por 4 cosas. Por su juventud, por su vida en general, por su dinero, las pertenencias que Dios le ha dado, y por su conocimiento que ha hecho. Entonces, el ser humano es todo esto. Será preguntado por todo lo que pueda hacer. Y también dejar morir a la gente de hambre es uno de los mayores crímenes que cometemos hoy día. Nos vamos a ir a una breve pausa y enseguida hablaremos de las características propias de la gente virtuosa que es consciente de Allah y de la otra vida. Hasta ahora.
فضائي فاللحد صار بجثتي أرضي سمائي هذه نهاية حالي فشئت والخوف يملأ غربتي والحزن دائي أرجو الثبات وإنه قسما دوائي والرب أدعو مخلصا أنت رجائي أبغي إلهي جنة فيها هنائي والرب أدعو مخلصا أنت رجائي أبغي إلهي جنة فيها هنائي. Assalamu alaikum warahmatullah, bienvenidos de vuelta a la Jutba de la Meca, ahora que son las 11:22 aquí en Madrid. Estamos recibiendo la primera llamada para el Duhr, para la oración del Jumu'ah desde la mezquita al-Haram, pero bueno, hay unos como 7-8 minutos para el segundo adán, que es cuando empieza la Jutba, y nos trasladaremos inshallah hasta la mezquita al-Haram. Pero antes vamos a conversar, vamos a terminar el tema del pensar, de reflexionar sobre la muerte, reflexionar sobre lo que nos espera después de la muerte, y los efectos, las consecuencias en la vida del creyente, en su vida diaria, en su vida mundana, teniendo en cuenta esa reflexión y esa conciencia. Un creyente que tiene esa costumbre o tiene ese deber de reflexionar, reflexiona y piensa, ¿en qué se nota en su vida diaria? Es decir, ¿cómo lo vive el creyente? ¿Cómo lo han vivido los grandes compañeros del profeta, o el profeta mismo, la paz y las bendiciones sean con él, y los grandes hombres virtuosos de esta umma? Es decir, ¿cómo perciben la muerte? ¿Cómo es la presencia de la muerte en su vida diaria? ¿Y en qué se nota? Los compañeros, digamos, del profeta, la generación, digamos, como dijimos el otro día, la generación perfecta, la cual nos transmitió, digamos, este din, esta religión, se dio cuenta del valor de este mundo, de la dunya, digamos, la vida. Como dice el hadith, si Dios supiera, o si la dunya, esta vida, tuviera el valor, digamos, de un ala, de una mosca, Dios no habría dado un trago de agua al incrédulo. Es decir, que este mundo no vale nada, porque es finito. Y, digamos, la ciencia demuestra que este sistema, digamos, nuestro sistema solar, se va a descomponer, se va a acabar. Entonces, algo que acaba no tiene valor, digamos, con una visión profunda. Y es, digamos, el concepto, la concepción al que llegó la generación del profeta, la paz con él. Entonces, no dieron ninguna importancia a esta vida, solo en el caso de aprovechar de ella para anticipar a la otra vida, que es la vida, digamos, permanente. ¿Cómo vivieron? Por ejemplo, algunos ejemplos, sino, digamos, todos los sahaba, en todos los aspectos, digamos, eran ejemplares. Por ejemplo, el segundo califa Omar, después de nombrarlo, digamos, califa, presidente, digamos, de la umma, cuenta Hassan ibn Ali, del yerno del profeta, que un día estaba dando el sermón, un discurso, y llevaba una túnica en que tenía 12 rayas, digamos, 12, estaba rota por 12 lados, digamos. Un presidente... Tenía 12 parches. 12 parches, exacto, sí. Un presidente, pues normalmente, pues... No es porque no había dinero, digamos, sino había muchísimo dinero. Lo que pasa, se lo daban a los pobres, y él, digamos, no quiso cambiar, digamos, de conducta, la conducta que tenía con el profeta. O Abu Bakr, que Dios esté complacido con él, antes de ser elegido como representante de la umma, califa, ordenaba
la abeja de una vecina. Y después de ser La nombrado... oveja, sí. ¿Eh? La oveja. La no oveja, perdón, sí. Sí. Y después de ser nombrado, seguía ordeñando la oveja de la vecina. O sea que la modestia, la humildad, La honestidad. la honestidad. Y esto pasaba tanto, digamos, en los hombres como en las mujeres. Sí, y de hecho hay una cuestión profunda aquí que es los sahaba, los compañeros del profeta, como bien has dicho, no es que no tuvieran posibilidades, sino que su crítica a acumular los lujos, a acumular riqueza, era muy profunda. Es decir, por ejemplo, cuando veían ese poder y esa pomposidad de Heraclio, también de los reyes de Persia, es decir, su visión no era wow, qué lujo, qué bien, qué riqueza, no, era profundamente todo lo contrario. Es decir, qué gente más engañada, qué gente más que ha caído, digamos, en esta bajeza y en esta decadencia como para darle valor a las cosas y no a las personas, ¿no? Era algo que derivaba de una visión del mundo, en realidad. No es una cuestión de una crítica porque les faltan medios. No es una apología de pobreza, sino de criticar la acumulación de riqueza simplemente por acumular. Ellos se dieron cuenta del valor de este mundo. Por ejemplo, cuentan cuando el profeta dijo que basta al ser humano unos cuantos bocados para mantenerse firme, ¿no? Entonces cuentan que Omar comía entre 7 y 9 bocados al día. Allahu Akbar. No es porque no había, sino había. Y por ejemplo, hemos dado ejemplos de compañeros que se lo dieron en todo. Había también otros compañeros del profeta que eran, digamos, recachones, con nuestros términos, ¿no? Por ejemplo, Uthman o Abdurrahman bin Auf, los dos, que Dios esté complacido con ellos. Abdurrahman bin Auf era, digamos, un recachón que hacía ayuno, hacía su devoción. Y cuando hacía ayuno, pues le presentaban, digamos, al atardecer para comer, y se acordaba del profeta y de los demás sahaba, de Abu Bakr y Omar, de que lo habían pasado hambre, entonces le decía, pues no voy a comer. Y era un recachón, digamos. Era muy rico y además cuando tocaba daba todo. Digamos, sahaba no quisieron llevar de este mundo solo lo indispensable. Que puede resultar, digamos, un poco relativo lo indispensable. Pero ellos se dieron cuenta, digamos, del valor verdadero de este mundo. Además de no acumular riquezas, del ayuno, ¿qué más acciones hace el consciente de que después de la muerte hay una...? Bueno, pues cualquier acción positiva que le pueda servir hacia el ser humano, hacer el bien, digamos, ser solidario, hacia los animales. Ya sabemos que una ramera entró al paraíso por haber salvado a un perro. Y una mujer entró al infierno por haber encerrado a una gata, no le dio ni de comer, ni le dejó ir buscarse la vida, y se murió, y la mujer entró al infierno por la causa de esta gata. Digamos, ¿El creyente puede saber su destino con seguridad después de la muerte? el creyente, tanto el creyente como no, como el no creyente sabe su destino antes de morir. Antes de que los ángeles saquen el espíritu o el alma, le anuncian su destino, según como haya vivido. Antes de que saquen, digamos, de forma definitiva el espíritu del cuerpo, le enseñan al creyente, el que ha vivido según las normas de Dios, como dijimos, respetando dentro de las 4 dimensiones, entonces le dice, pues tú te vas a este sitio. Y le enseñan su sitio en el paraíso. Por eso, digamos, mientras lo están lavando, su espíritu, digamos, pasea, los ángeles lo pasean en el paraíso. No. Y el no creyente también le enseñan su sitio, que Dios nos protege del infierno. Y, digamos, se confirma, digamos, esto
dentro de la tumba, cuando ya pasa la prueba, como dijimos el otro día. Allí, digamos, le dicen, pues, mira tu sitio. Entonces, el creyente, pues, desea que sea, digamos, cuanto antes el día de la resurrección, y el no creyente, pues, desea que no llegue nunca el día de la resurrección. Que Dios nos guarde del castigo de la tumba. Amén. Muchísimas gracias, hermano Rashid. Ya estamos recibiendo la segunda llamada. Vamos a trasladar la señal a Arabia Saudí. El creyente, en definitiva, vive entre dos líneas en equilibrio, entre la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala y su esperanza, y también entre el miedo a ser castigado porque somos imperfectos. Así que estas dos son las dos patas por las cuales le sirven al creyente para andar en este mundo y encontrarse con Allah subhanahu wa ta'ala, y nadie entra al Jannah ni por su obra, sino por la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos a pasar la señal a la jutba. Espero que les haya gustado hasta ahora el programa y que sigan con nosotros durante la jutba con traducción simultánea como después. Hasta ahora. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير خلق كل شيء فقدره تقديرا أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. Alabado sea Allah, uno único, sin socio. Él es consciente y conocedor de todo, y es compasivo y omnisciente. Atestiguo que no hay otro Dios sino Allah, y que Muhammad es su siervo y mensajero, su elegido y preferido. Hizo llegar el mensaje, cumplió con su misión, aconsejó a la comunidad y la dejó sobre una clara vía que solo los desviados, condenados, salen de ella. Que la paz y las bendiciones sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros, y con todos aquellos que les siguen hasta el día del juicio. Musulmanes, temed a Allah, siervos de Dios, y creed en su profeta, y os traerá y os recompensará doblemente. Os dará una luz con la cual caminar en este mundo, y ciertamente Él es misericordioso y perdonador. Siervos de Dios, la gente en su vida vive idas y vueltas, dan y reciben, y momentos de fuerza y debilidad. Y a pesar de todo ello, y junto a todo ello, o tienen la esperanza de algo bueno o el temor de que les alcance algo malo. Y la reacción de la gente se divide entre aquellos que se aferran a su religión, a su familia, a sus más queridos. Así pues, aman la vida para adorar a Allah y temen la muerte de los inocentes sin sentido. Y también tienen la esperanza de conservar sus bienes y temen que se las quiten sin derecho. Esperan la buena lluvia y temen las catástrofes e inundaciones. Esperan el aire que fecunda las plantas y temen los vientos y las tempestades. Y ciertamente Dios manda sus signos de tiempo en tiempo a todos los pueblos. Y así Allah les hace recordar los tiempos para que la humanidad y los pueblos aprendan las lecciones y sepan de los signos divinos, y así grabar en sus memorias y en sus corazones los signos y las profecías adelantadas por el profeta Muhammad, la paz sea con él, quien habló de sucesos que van a tener lugar en los tiempos futuros. Uno de esos hadices en el cual el profeta, la paz sea con él, preconiza que va a haber muchos terremotos. Allah Altísimo jura en el Corán, dice, ciertamente cuando la tierra tiemble,
Y dice, أن يبعث عليكم realmente es Dios quien puede mandar un castigo desde el cielo o por debajo de vuestros pies. والعذاب الذي من تحت Y el الأرجل castigo هو الخسف debajo والزلازل كما قال de los ذلك pies المفسرون. evidentemente son los terremotos. وقد أخرج البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Dice el Bukhari en un hadith sobre el profeta, la paz sea con él, en el cual dice, no llegará el fin de los tiempos hasta que acabe el conocimiento y se extiendan los terremotos. لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه En la وسلم época del profeta, la paz sea con él, no tuvo lugar ningún terremoto. وسنة نبيه صلى Solo الله عليه supieron de وسلم ellos فآمنوا بها desde el Corán صدقوا أنها y آية del من آيات hadith. الله Creyeron يرسلها الله en على los من يشاء من terremotos عباده. y han sabido que era una certeza. هو من Y la extensión de los terremotos hoy día en todo el mundo es uno de los signos حيث ذكر كثرتها في آخر الزمان preconizados y profetizados por el profeta, la paz sea con él. بالأرض ذات الصدع Allah Altísimo jura por los temblores de la tierra en el Corán. من الزمان حتى اكتشف جيولوجيا في Y القرن nadie الماضي. ha sabido وجد العلماء de estos temblores hasta hace un siglo gracias a los geólogos. قاع المحيط Y saben que las profundidades de la tierra تتركز في هذا الصدع. es porque hay قسم الباري بالأرض ذات unas الصدع divisiones entre las placas tectónicas ليستبين الملحدون سبيلهم y en donde hay las mayores ليستبين الملحدون divisiones منحرف hay los mayores terremotos. قد ذكره الله قبلهم ب14 Ellos no lo han inventado, evidentemente, sino que lo han descubierto, pues Allah Altísimo ya lo ha dicho desde hace 14 siglos y antes. آمنوا بالله ورسوله Así pues, hermanos, creed en Allah y en su mensajero, quien واتبعوه لعلكم comunica su verdad إن أول a ما la شهدت humanidad. الزلزلة في الإسلام في عهد الفاروق Los terremotos en el Islam, en la época de Omar, بنت أبي عبيد Allah está complacido con él, زلزلت الأرض على عهد عمر dice una mujer que tembló la tierra en la época del segundo califa. فقال Y así el califa لقد عجلتم hizo una jutba, عدت un sermón en la que recordó a la gente que habían hecho algo ما كان malo y extraño al Islam, por eso ha temblado la tierra. أحدثتموه Si es por alguna innovación que habríais traído y hecho. ساكنكم فيها أبدا Y dice que si vuelve a temblar la tierra, abandonaré عباد الله este país. Siervos de Dios, los temblores de la tierra, يجريها los terremotos son signos de Dios que Dios وله سبحانه hace correr en la tierra. Y Él es el dueño, el todopoderoso, quien elige y quien lo sabe todo. رحيم بعباده Es misericordioso con sus siervos. Y su misericordia es mayor y más grande que su ira y su castigo. Pero esto no quiere decir والغفلة عن عقابه dejarse llevar الاتكال y ser confiados وتجاهل غضبه sin tener en cuenta على عفوه que Allah también es justo, ولا الاتكال que hay que cumplir con sus designios وتغافل y مكره sus órdenes. أفأمن أهل القرى Dice el Altísimo, ¿acaso la gente de los pueblos están confiados نائمون de que no les va a venir un castigo cuando estén durmiendo? أن يأتيهم بأسنا ضحى ¿Acaso creen que no los podemos castigar مكر الله de día? مكر الله Ciertamente nadie cree y es confiado يهدي للذين يرثون en Dios de forma engañosa, sino los incrédulos. أصبناهم بذنوبهم Y dice el Altísimo, si quisiéramos, les castigaríamos por sus pecados y cerraríamos sus corazones. Y así no escucharían nunca la llamada de Allah. رحمه الله Pero Allah es misericordioso y compasivo. Dice el Hasan al-Basri que el creyente trabaja y obra con las buenas obras والفاجر يعمل y teme el día del juicio. وهو آمن Mientras que el corrupto, el desviado, comete los pecados y confía. أن الزلازل من الآيات Dicen los sabios que los terremotos son de los signos con los cuales Allah quiere يخوف الله بها عباده hacer كما يخوف temer a sus siervos y sean conscientes, al igual que con los demás signos, من نعمة سكون para así ورسوله se den cuenta de la bendición de Allah الحيوان
cuando la tierra está estable y todo el mundo vive tranquilamente. Así pues, la prueba de los terremotos es una prueba de fe para los creyentes o es un castigo o ambas cosas. Dice Ibn Hajar, cuando corrían vientos fuertes, cuando corren los vientos fuertes hay que temer a Allah, al igual que los terremotos. Sobre todo cuando tenemos el hadith de que cuando se extiende y aumenta el número de los terremotos es signo de los últimos tiempos. Ibn Mas'ud en Kufa, Allah esté con él, dijo: un día que hubo terremoto les recordó que Dios les está reprochando su dejadez. Así que aceptad la riña de Allah Altísimo y pedidle perdón y volved a Él. Así también pasó en la época de Omar ibn Abdul Aziz, Allah esté con él, cuando en Siria hubo un terremoto, aconsejó a los musulmanes que dieran limosna, que todo aquel que pueda hacer limosna y obre bien, que lo hiciera para conseguir el perdón de Allah y su misericordia. De ahí que el Islam recomienda y aconseja tener en cuenta y en consideración estos grandes signos de Allah, entre los cuales están los terremotos. Aprender y pedir a Allah perdón, alejarse de todos los actos del mal y de las malas obras y pedir mucho perdón a Allah, orar mucho, pedir y suplicar mucho a Allah Altísimo y también dar limosna y ser caritativos. Además, dice el profeta, la paz sea con él, responded a las grandes pruebas con la limosna. Como bien sabéis, hermanos, esta comunidad es una comunidad que ha merecido la compasión y la misericordia de Dios. Y todo castigo y toda prueba le es adelantado en este mundo. Así pues, esta comunidad estará salvada en tanto como comunidad el día del juicio y no en tanto como individuos. Así pues, siervos de Dios, temed la ira de Dios, pues Allah nos da tiempo pero no olvida. Así pues, Dios deja a los corruptos e injustos obrar y cuando no aprenden, no se arrepienten, Allah se los lleva. Así pues, hermanos, aferraos a la rectitud y a la virtud. Corregid vuestros egos y vuestras almas y purificadlos, pues en ello está el verdadero éxito en esta vida y en la otra. Uno de los argumentos, uno de los elementos que hacen que seamos merecedores del castigo de Allah es no aceptar los consejos de los demás. Así pues, los pueblos anteriores al Islam, cuando no han hecho caso a los consejos de sus profetas, Allah los castigaba y se los llevaba de este mundo. Así lo deja el Corán muy claro. Así pasó con los pueblos de Zamud y otros. Que Allah nos bendiga con el Corán y la Sunna, que nos haga servirnos de la sabiduría y el conocimiento. Digo esto, pido perdón a Allah por mí y por todos ustedes, hombres y mujeres, de todo pecado y toda falta. Siervos de Dios, pedidle perdón, pues Él es quien perdona, Él es el compasivo. Todas las alabanzas son para Allah por su misericordia y su generosidad. Hermanos, uno de los signos de Dios que algunos pueblos y naciones son probados con guerras, otros por catástrofes naturales, otros por la pobreza y otros por terremotos y parecido. Así pues, hermanos, sed pacientes y volved a Allah. Dice Allah Altísimo,
Anuncia la buena nueva a los pacientes, a aquellos que al sufrir una desgracia vuelven a Allah هم المهتدون. y le piden perdón. هنا سبحانه Aquellos son los bien guiados. ذكر أن الابتلاء والتخويف Así pues, Dios nos recuerda que la prueba وفي بهما y la temeridad ورجع إلى الله hace ورجع إلى الله recordar a quien tiene un corazón ولا يستثنى عصر sensible ولا مصر من التخويف. y consciente كسفت الشمس para que vuelva a Allah. النبي صلى الله عليه وسلم. Así tenemos una prueba de que la época del profeta, la paz sea con él, hubo un eclipse y el profeta les recordó a los compañeros que es uno de los signos que hacen tener miedo a los humanos y es una manera de volverse a Allah على سبب y طبيعي seguir su camino. مادي بحت لا حكمة فيه. Así, todo estudio de geología الرقاق que فيه estudie los terremotos y lo haga desde una perspectiva únicamente terremoto بآيات الله es una visión ciega. الكونية. Y se burlan incluso de todos aquellos que les recuerdan que es uno de los signos de Dios الزلازل y قد que عرف سببها الظاهر فكيف تكون عقوبة. al saber las causas materiales ولأجل أن ندرك أي se ríen de aquellos que dicen que además hay unas razones فقد ثبت في الصحيح ocultas عن detrás. زيد بن خالد Esta es la ceguera أن النبي صلى الله completa. عليه وسلم En un hadith, el profeta, la paz sea con él, صلاة الصبح rezó con sus compañeros en Hudaybiyah la oración del alba. كانت من الليل أي ممطرة Y entonces hubo mucha lluvia toda esa noche. Y les dice, ¿a sabéis lo que dice Dios? مؤمن بي وكافر Dice, mis siervos, hay quien amanece creyente لله y ورحمته hay quien فذلك amanece incrédulo. كافر بالكفر. Aquel que dice que la lluvia es misericordia de Dios كذا es un creyente. Y aquel que dice que la lluvia ha caído por razón de algún planeta o algún signo del zodíaco, aquel es incrédulo de Allah, no cree en Allah y cree en los planetas. وجد من يحصره في نطاق Así تفسير pues, مادي صرف muchos creen que la explicación única de los terremotos أن يجعل es únicamente la razón material. العقاب والابتلاء Y esto أثرا به es ولا عجب la عند incredulidad فقد قال الله سبحانه clara. Dice Allah Altísimo, عليهم كلمة ciertamente aquellos que merecen el castigo de Allah no creen. حتى Aquellos que aunque vean todos los signos no creerían. ما نرسل بالآيات إلا Y تخويفا. dice Allah Altísimo, mandamos nuestros signos para que la gente sea consciente que tema a Dios. محمد بن Siervos de Dios, صاحب الحق temed a Allah y orad y bendecid a nuestro bendito profeta, quien intercederá por la humanidad ante Dios. صلوا عليه Y وسلم. nos ha ordenado en el Corán diciendo, ciertamente Dios y sus ángeles oran y saludan al profeta. Oh creyentes, orad sobre él y saludadle. Oh Allah, ora por nuestro bendito profeta y dale la paz. Y bendícele y dale tu complacencia a él, a sus compañeros Abu Bakr, a Omar, a Uthman y a Ali, a todos los emigrantes y auxiliadores, y a su santa familia, y a todos quienes les siguen con bondad y rectitud hasta el día del juicio. Oh Allah, dales el éxito y la victoria al Islam y a los musulmanes, y humilla a los paganos e injustos. Oh Allah, dales éxito y perpetuidad a tu libro y a la sunna de tu bendito profeta. Oh Allah, haznos de entre ellos, oh Allah, tú eres el más generoso. Oh Allah, cura a nuestros enfermos y a todos los enfermos musulmanes. Y ayúdanos a pagar nuestras deudas y a solucionar nuestros problemas. Oh Allah, dales tu ayuda, tu apoyo, tu auxilio, tu fuerza y tu victoria a todos los débiles del mundo. Oh Allah, ayúdales a vencer a sus enemigos. Oh Allah, ayuda a nuestros hermanos en Birmania, en Palestina y en Siria y en todas partes. Oh Allah, haz que sus enemigos sean humillados y derrotados. Oh Allah, protégenos de todas las catástrofes y de todos los males, tanto los visibles como los invisibles. Oh Allah, protege a todo el mundo de estas catástrofes. Tú que eres el más misericordioso y el más compasivo. Oh Allah, guía bien a nuestras autoridades y a nuestros gobernantes.
Ayúdales a quienes siguen bien tu guía لما تحب a obrar bien, من الأقوال y a aquellos que están desviados, guíales, oh Allah. Tú eres أصلح له quien sustenta este mundo. بالإكرام Tú eres el que más poder tiene. إلا أنت Ciertamente no hay otro Dios sino tú únicamente. Eres el más poderoso, el más rico. Nosotros somos los débiles ولا y تجعلنا من pobres. القانطين Oh Allah, danos lluvia y no nos hagas de los ولا تجعلنا من desesperados. القانطين اللهم إنا خلق من خلقك Oh Allah, somos criaturas de tus criaturas. No nos prives de tus bendiciones y tu misericordia. Oh Allah, danos el bien en este mundo y en el otro. Ciertamente eres el más alabado. Alabado seas, que tu paz sea con todos los mensajeros y a ti pertenecen todas las alabanzas. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of him? Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. أبا القاسم يا حبيبي يا محمد يا شفيعي يا محمد خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين. He prayed while others slept, while others ate, he'd fast. While they would laugh, he wept until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper. Ya Mu'allim, peace be upon you, truly you are
our teacher. Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Us to be just and kind, and to feed the poor and hungry, help the wafer and the orphan child, and to not be cruel and miserly. His speech was soft and gentle, like a mother stroking her child. His mercy and compassion were most radiant when he smiled. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. أبا القاسم يا حبيبي يا محمد، يا شفيعي يا محمد، خير خلق الله محمد. يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين. معلم Mustafa al-Muallim, Mustafa el maestro. La paz de las bendiciones sean con él. Assalamu alaikum, bienvenidos de vuelta a la Jutba de la Meca. Ahora que son las 12:05 aquí en Madrid. Hermano Rashid, hemos visto que el imam ha elegido un tema un poco peculiar. Será elegido hablar de los terremotos como signo de Dios. Ciertamente cuando pasa alguna catástrofe de este tipo, que sean terremotos, inundaciones, lluvias torrenciales, sequía, pues normalmente la gente creyente, además de las causas materiales, pues sabe que detrás pues alguna razón habrá. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es acudir a Allah subhanahu wa ta'ala para que sea una bendición y no un castigo, ¿no es así? Bueno, en nombre de Dios, clemente el misericordioso. Los fenómenos naturales, por supuesto, la causa principal detrás de ellos es Dios. Aunque Dios ha puesto, digamos, normas y reglas de funcionamiento de este universo, lo descubre la ciencia, pero el causante, digamos, principal y el que ha puesto, digamos, estas normas de funcionamiento es Dios. Ahora, las catástrofes que puedan, digamos, que puede tener el ser humano, pues puede que sea en un sentido, es un castigo o es una advertencia, y digamos para reflexionar y volver y corregir las conductas. Como dice el Corán en una ayah, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. No solo las calamidades, las catástrofes es una prueba, sino también las cosas buenas. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Tanto el bien como el mal es una prueba para el ser humano. Y como dice el hadith, el profeta, digamos, dice, es sorprendente que todo lo que ocurre al creyente es positivo. Se le, digamos, le toca algo malo, pues
pide perdón, se arrepiente, Y es piensa las paciente. cosas y tiene paciencia. Y eso es bueno en sí, tener paciencia hacia las, digamos, calamidades. Y si le ocurre algo bueno, positivo, digamos, agradece a Dios y es algo también positivo. Entonces, digamos, este concepto o esta postura ante, digamos, tanto el bien como el mal, solo la disfruta el creyente. Cosa que el que no cree lo ve totalmente de una manera opuesta, que es cuando hay una calamidad, pues maldice incluso a Dios, Dios nos guarde, y cuando pasa algo bueno dice, el mérito es mío, pues yo he sido inteligente, yo he obrado, yo he hecho esto, y me he montado este negocio, o he hecho esto. Entonces la visión del creyente es totalmente, digamos, opuesta a esta visión materialista. Sí, opuesta y limitada, no ve detrás de los fenómenos, como se dice, no ve detrás de su nariz, digamos. Y sobre todo cuando pasan calamidades, echa la culpa a Dios. Y porque yo, y porque Dios no ha hecho esto, porque Dios ha hecho el otro, pues al fin y al cabo Dios es el creador. Y es una desgracia, digamos, que el no cree, digamos, no ve más allá, digamos, de su nariz. Y como dijiste, pues cuando le toca algo bueno, pues se lo atribuye a sí mismo. Y se olvida, digamos, quién te ha dado la vida, quién te ha dado la vista, quién te ha dado el pensamiento, digamos, la salud, para poder conseguir estas cosas. Dios es, digamos, el dueño de este universo. Además, cuando pasan grandes catástrofes como los terremotos, etc., el sinónimo es la muerte. Por lo tanto, cuando el creyente lo que hace es refugiarse en Dios, adorarle, ayunar, pedir perdón, lo que está haciendo en realidad es prepararse para la muerte, porque la muerte puede tocar en cualquier momento. Tanto a nivel individual, porque una persona, pues en cualquier, pues, una parada cardíaca, un derrame cerebral o un accidente, o a nivel colectivo, como cualquier día, en todos los días recibimos noticias de explosiones en una fábrica, en otra. Es decir, lo importante es que siempre hay que volver a los matar, siempre hay que, porque al fin y al cabo lo que cuenta no es que mueras teniendo 20, 50, 60, 100 años, sino que realmente después hay una eternidad a la cual no tenemos que olvidar nunca. Eso es fundamental para el creyente musulmán, o el creyente en general. Sí, por supuesto, pues el creyente, pues cualquier cosa que pasa, pues tiene que contemplarla, digamos, desde una perspectiva, es Dios, digamos, la causa principal de esto. Si tanto es algo bueno como es algo malo. Y sobre todo, bueno, si es, en el caso de que sea algo malo, pues entonces se prepara, pues se da cuenta, entonces tiene que arrepentirse, volver a revisar, digamos, su conducta, digamos, tanto a nivel individual como colectiva. Como le preguntó la mujer del profeta Aisha, que Dios esté complacido con ella, al profeta, ¿nos llegará el castigo aunque haya entre nosotros gente santa o gente buena? Dijo sí, si la mayoría es, digamos, corrupta. Entonces, esos fenómenos es para, digamos, volver a pensar las cosas, volver a corregir nuestras conductas y prepararnos a la muerte, que es, digamos, lo cierto, digamos, digamos, lo absoluto, en lo que se refiere a la certeza. Porque nadie sabe cuándo le va a tocar. No respeta ni la edad, ni la salud, ni sexo, ni la muerte. Cuando le toca a uno, pues las explosiones de Boston, pues vimos un niño de 8 años. Nadie lo esperaba, una persona mediana, mayor, un enfermo, uno fuerte y sano. La muerte no tiene, digamos, como se dice, no tiene cita. Nadie tiene cita con la muerte. Digamos, bueno, todos tenemos cita, pero no cita previa. Eso, no, sí, no tenemos cita, digamos, determinada, sabemos tal día o tal hora. Por eso hay que estar preparado. Nos damos cuenta de que lo que importa en realidad, lo que Allah subhanahu wa ta'ala va a pedirnos cuenta de ello, no es sobre el hecho en sí, sino nuestra relación con ese hecho, nuestra respuesta, nuestra reacción. Es decir, hay un terremoto,
Evidentemente lo sufren todas las personas del área en donde hay, digamos, donde tiembla la Ocurre, tierra, sí. donde ocurre. No obstante, las personas, habiendo sufrido la misma desgracia, pues depende de la reacción que habrán tenido, pues será recompensado bien por Allah o recompensado mal, como dijo el profeta al con él, en un día que fueron a Hudaybiyah y llovió de forma torrencial, y dijo, pues hoy habrá gente que ha amanecido creyente porque habrá alabado a Dios por esas lluvias, y otros que habrán amanecido incrédulos porque lo habrán maldecido, no les habrá gustado. Dios es justo y mucho más que justo, pues es clemente y misericordioso. Y sabemos, según el hadith del profeta, la paz sea con él, que los que mueren bajo los escombros, digamos en terremotos, cuando le cae alguna casa o algo parecido, o los que mueren, digamos, ahogados, digamos, resucitan entre los mártires o tendrán la recompensa, digamos, de los mártires. Entonces, digamos, viene un terremoto, muere gente, de todo, ¿no? Habrá gente, digamos, que se comporta bien y de forma adecuada y esté preparada, y habrá gente entre los que muere también que no cree o cosas de este tipo. Entonces, cada uno, pues, digamos, tendrá su recompensa según cómo ha vivido. Y, digamos, es una desgracia humana, pero, digamos, las consecuencias para el ser humano en la otra vida son totalmente distintas de nuestra visión en este mundo. Por último, vamos a hacernos una pregunta un poco autocrítica a nosotros mismos, a este programa, y en especial a las jutbas que se hacen desde la mezquita del Haram, que muchas veces pues, son temas muy interesantes, siempre son interesantes, depende de cómo uno lo vea. No obstante, pues, siendo una mezquita tan importante y teniendo una dimensión universal, muchas veces nos encontramos con temas como los vientos, los terremotos como hoy. ¿Crees que son temas óptimos o habría que hacer una especie de autocrítica y elegir un poco más temas, que a lo mejor habrá otros temas importantes a tratar y sobre los cuales hay que concienciar a las comunidades musulmanas en el resto del mundo? Bueno, digamos, este tipo de jutba, de sermón del viernes, digamos, tiene que ver, digamos, con el momento cuando pasan esas cosas, ¿no? Ahora, digamos, el lugar y el día, y el, digamos, lugar, me refiero, digamos, al país y donde se emite la jutba, digamos, tiene su importancia o su menor importancia, depende. Entonces, dedicar toda la jutba, digamos, a este fenómeno, es verdad, hay que, digamos, hacer a la gente que piense por qué pasa esto. Digamos, las inundaciones o los terremotos o los maremotos, las calamidades que puedan pasar. Por cierto, porque hace unos días hubo un terremoto importante en la zona y que, Sí, digamos, hizo temblar todo el Golfo y la península índica. Sí. Y tocó, digamos, en concreto a un país musulmán que es Irán, y hubo muertos y desgracias y derrumbe de casas. Es, digamos, merece la pena, digamos, llamar la atención a la umma, pero, digamos, dedicar, digamos, toda la jutba, digamos, a este fenómeno, pues, y quizá también, pues, se debería, digamos, añadir que en caso de que haya, digamos, catástrofes, digamos, los musulmanes tienen que actuar de forma correcta, digamos, ser solidarios, aportar donaciones. No solo, digamos... Es decir, una jutba que nos recordaría el terremoto que ha tenido lugar, advertir a la gente y concienciarles de que es un signo de Dios, que hay que volver a Dios, pero al mismo tiempo movilizarles para que presten ayuda a la gente damnificada. Por supuesto, pues, digamos, para que, digamos, andemos sobre los dos pies, no solo... Bueno, te voy a poner por último en un aprieto. Si tú fueras imam del Haram, ¿qué jutba es más o menos las prioridades que tendrías? No, esto ya no lo sé, no puedo contestar. Si yo fuera, lo siento, no. Es que, bueno, dentro del mundo musulmán necesitamos muchísimas cosas. Por supuesto, hay cosas más importantes que otras.
Ahora, el que está en aquel puesto, pues él sabrá, ¿sabes? Muy bien. No, no como otra persona. Pues no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias, Rashid, una vez más. Gracias a ti. Bienvenido, es tu casa. Y a ustedes, pues no nos queda más que despedirles, pero no sin antes recordarles nuestro email, que es lajutbadelameca@cordobainternacional.tv, o nos pueden ver en la web misma, tanto en online en directo como nuestras jutbas subidas ahí en diferido, que sería www.cordobainternacional.tv, o también nos pueden seguir en el perfil del canal en Facebook, así como son bienvenidas todas sus sugerencias, sus propuestas y también sus críticas. Nosotros volvemos el próximo viernes con un nuevo tema, inshallah. Recibí desde aquí un gran saludo y mis mejores felicitaciones. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حفظك الله مولاي جزاكم الله خير يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم